Hola, muy buenas tardes. Un saludo especial en este nuevo inicio de semana en el que tenemos la oportunidad de ser el meridiano político de Antioquia con el análisis, la información y la opinión que llega a ustedes gracias a Cosmovisión y este es su espacio Colombia Opina, como siempre, dispuestos a entregarles lo mejor en materia de actualidad y de política. Nosotros somos Caterine Granados y también estoy en compañía de mi fórmula del set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas tardes. Caterine, buenas tardes a usted, a los televidentes. Como siempre, Colombia dando de qué hablar noticiosamente y un saludo especial a aquellos que hacen posible que los colombianos y en el mundo nos vean. Gracias, Juan, y nos vamos de inmediato entonces a hacer el recorrido por los hechos más destacados de nuestro país y nuestra región, gracias al recorrido que realizamos por los principales portales de Colombia. Temas e historias que mueven al país. Actualización informativa en Colombia Opina. Y nuestra actualización informativa inicia con el recorrido que hacemos por los titulares que nos plantea a esta hora el portal de la revista Semana. Mujer fue abusada y asesinada junto con su esposo por prisioneros fugitivos en pleno yate en el Caribe. Se trata de una pareja catalogada como navegantes veteranos, miembros de una tripulación que desafortunadamente sufrió esta dolorosa emboscada. Y el periódico El Tiempo sostiene que escándalo, de nuevo, de pasaportes. Esta sería una semana crucial para el contrato con Thomas Gray. Y continuamos con más noticias a esta hora. RCN, Radio Cadena Nacional. Álvaro Uribe advierte que Mancuso quiere incriminarlo de vínculos con paramilitares. El exmandatario afirmó que el exjefe paramilitar estaría llamando personas para que lo denuncien. A su vez, la Procuraduría pidió cuentas al ministro de Salud por recursos destinados para el 2024. El ministro Jaramillo tendrá un plazo de 10 días hábiles para entregar este documento, dentro del cual, para poner un poco en contexto a nuestros televidentes, están 7 billones de pesos que no se sabe ni cómo ni por dónde serían invertidos en cosas que aún no han sido aprobadas por parte del Congreso en la reforma a la salud. Y el periódico El Colombiano en su portal sostiene que el expresidente Uribe propone que 1 millón de antioqueños donen 1 millón de pesos para terminar las vías 4G. Cuenten con nosotros. Entonces hacemos a esta hora la actualización informativa para ustedes, nuestros televidentes de Cosmovisión, y este es su espacio de Colombia Opina. Quédense con nosotros porque iniciamos de inmediato el desarrollo informativo. Administrativas en Colombia Opina. El expresidente Uribe propone que 1 millón de antioqueños donen de a 1 millón de pesos para poder terminar las vías 4G. La propuesta fue realizada por el exmandatario como respuesta a la negativa que hemos vivido del gobierno nacional para entregar más recursos que permitan culminar los proyectos viales en Antioquia. Y en medio del debate de la incertidumbre por la culminación de las vías 4G en Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe lanzó una propuesta para que sean los mismos ciudadanos del departamento los que se metan la mano al bolsillo y a partir de ese momento puedan terminarse las obras de conectividad, así sea sin el apoyo del gobierno nacional. Una idea que ya cuenta con el espaldarazo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que consiste efectivamente en que todos aporten de a 1 millón de pesos. Aquí la propuesta. Sin el gobierno nacional incluso deben concluirse las vías que cruzan por Antioquia de interés para todo el país. Que enfrentemos este desafío cívico, que 1 millón de antioqueños aportemos de a 1 millón de pesos, unos más, otros menos, unos a título de donación, otros a título de préstamo. Que esto lo lideran el gobernador, el alcalde de Medellín, los alcaldes, la empresa privada, los grupos cívicos, los trabajadores de Antioquia. Salgamos adelante, enfrentemos este desafío cívico. Hemos podido
con cargas mayores. Bueno, y a eso se da también como se da en consonancia más bien con el anuncio que hizo el gobernador Andrés Julián Rendón durante el fin de semana, quien anunció que se va a revisar no solamente la estructura administrativa de la red hospitalaria de Antioquia, la conectividad vial con las vías 4G, seguridad, reconversión en sectores ganaderos y porcícolas, sino que además también le pide al presidente de los colombianos, a Gustavo Petro, que por favor pare ya la campaña, que ellos ya pasaron la página y aunque sea 2 años después es momento de terminarlo. Esto en uno de los encuentros del Plan de Desarrollo Antioquia Firme 2024-2027 realizado en Don Matías. Yo le pido al gobierno nacional que así como nosotros el 29 de octubre en las horas de la tarde-noche dejamos atrás las campañas, que él, así sea 2 años después, deje atrás la campaña. Los colombianos y los antioqueños necesitamos al gobierno nacional y necesitamos haciendo o dejando hacer. Bueno, eso fue lo que pasó el fin de semana. Esta fue la propuesta también que hacía el expresidente Álvaro Uribe en las últimas horas y ya recibió respuesta también del gobernador Andrés Julián Rendón. Veamos, esto fue lo que trinó en su cuenta de X. Excelente iniciativa, presidente. Vamos a sacarla adelante. Los antioqueños superamos los obstáculos y nos hacemos más fuertes con ellos. Aseguro que la empresa privada y otros se sumarán. Todo esto sería a través de una cuenta en la cual se podrían depositar los recursos para que no sea a medida de préstamo, que sería muy difícil, digamos, organizarlo administrativa y legalmente, sino que fuera a modo de donación. Una donación que espera administrar la gobernación para darle continuidad a estas vías de las 4G, poder concluirlas y adicionalmente hay que decir que tienen toda la esperanza de que Antioquia es capaz de meterse la mano al bolsillo y continuar con estas obras aún sin el apoyo del gobierno nacional. Juan Fernando, con todo este contexto, ¿qué posibilidad existe de lograr la vía jurídica para que los antioqueños donen? 2, de que el gobierno les ceda la administración y terminación de las obras a Antioquia, como lo ha estado solicitando vehementemente el gobernador. Y bueno, si no se lograran conseguir los recursos, entonces, ¿qué pasa? No, sin duda esto es una muy buena, digamos, propuesta que hace el presidente, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, porque es que la gobernación de Antioquia no puede por ahora sacar ningún dinero si no le trasladan la responsabilidad al gobierno departamental. Entonces, esa idea de recoger el dinero por vía de ciudadanos y de gremios y demás, pues es buena. ¿Por qué? Porque no se está sacando ningún dinero por parte de la gobernación de Antioquia y sí de los bolsillos de todos los antioqueños, o de 1 millón de antioqueños, o de los 2 millones de antioqueños, qué sé yo, pero por ahí es la cosa. ¿Dónde está el pero? El pero está en el orgullo y la vanidad de un gobierno que puede verse apretado por el departamento de Antioquia y replicar eso en otras regiones para exigirle al presidente que si no deja trabajar, pues entonces que suelte el billete, pero si no suelta el billete, pues entonces que deje trabajar. Y eso puede replicarse en Colombia y eso quedaría en muy malos pantalones el presidente de la República. Bueno, y a propósito de la gobernación de Antioquia y la búsqueda de recursos que permitan no solamente el progreso en materia de infraestructura, también el gobernador se ha puesto la camiseta y le hemos hecho seguimiento a sus propuestas durante nuestras últimas emisiones y una de ellas es la búsqueda de eliminar el hambre en Antioquia, porque estamos viendo efectivamente cómo la Asamblea Departamental aprobó el proyecto de ordenanza que destinará el 100% del impuesto vehicular para fortalecer la política pública de seguridad alimentaria del departamento de Antioquia. Y asimismo también le han entregado facultades al gobernador Andrés Julián para la creación de un fondo cuenta especial que va a administrar los recursos destinados a mitigar el hambre que hoy sufren cerca de 2 millones de antioqueños.
El gobernador Andrés Julián agradeció el respaldo mayoritario a esta iniciativa. La Asamblea de Antioquia le dice sí a una causa común: disminuir el hambre en el departamento. Los diputados han aprobado la designación de todo el recaudo de impuesto vehicular disponible para este propósito, un compromiso que hizo durante el tiempo de campaña. Pues bueno, escuchemos precisamente al diputado Luis Gabriel Gómez, quien nos cuenta más acerca de ese recaudo que ha logrado aumentar, hay que decirlo, un 24% con respecto a las cifras del año pasado, y que esta vez será destinado en su totalidad, repetimos, para un gran propósito. Hemos aprobado en la Asamblea Departamental 2 proyectos de ordenanza que van a permitir trasladar recursos muy importantes e históricos en nuestro departamento para fortalecer la política pública de seguridad alimentaria. Con 324.000 millones de pesos que se trasladarán de recursos de funcionamiento a inversión, más la autorización que le dimos al gobernador el día de hoy para que pueda trasladar hasta el 100% del impuesto vehicular que se recaude en la presente vigencia fiscal, vamos a fortalecer las madres gestantes, los adultos mayores, los niños y las niñas que solamente pueden comerse una sola comida al día en nuestro departamento. Por eso celebramos este día histórico para el departamento, una iniciativa de nuestro gobernador de Antioquia en campaña que hoy se materializa con la voluntad de muchos, de la gran mayoría de los diputados, y que estamos inmensamente felices porque el hambre debe pasar a ser una historia en nuestro departamento. Y es que, para información, Juan, de nuestros televidentes, se estima que por lo menos 400.000 adultos mayores se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, 150.000 de ellos en condiciones de pobreza extrema. Y el departamento tiene unos puntos más críticos, como son el Bajo Cauca, Magdalena Medio, donde se presenta inseguridad alimentaria por encima del 70% con respecto al resto de la región. Juan, el 100% del impuesto vehicular, que por fortuna viene subiendo en este momento en comparación con los últimos 8 años, ¿cómo lo ve destinado a esta causa y la forma en la que se van dirigiendo no solamente las promesas a cumplirse, sino también los recursos existentes? Pues el gobernador de Antioquia, en su campaña, en esa preocupación que tuvieron casi todos, viendo la pobreza en que está sumida Antioquia, entonces poner el 100% del impuesto vehicular en esa bolsa alimentaria me parece absolutamente racional, me parece absolutamente inteligente, porque la verdad es que no podemos seguir viendo cómo las regiones aguantan y aguantan hambre mientras la corrupción sigue rampante en buena parte de los territorios, y mientras la guerrilla y los ilegales usufructúan de todo lo que puede suceder con los impuestos de los antioqueños, pues jugándose Andrés Julián Rendón ahí, y un buen criterio por parte de la Asamblea, pues era lo preciso que podíamos ver. Bueno, y continuamos con más noticias a esta hora, porque Medellín tendrá la oportunidad de innovar con la creación de su propia Secretaría de Turismo. Los detalles los entrega a esta hora la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano. El Consejo Distrital acaba de aprobar la creación de la Secretaría de Turismo. Esta es una secretaría que va a ser muy importante para la ciudad en un momento histórico del turismo en nuestra ciudad. Más de 1.700.000 de visitantes extranjeros llegan a nuestra ciudad y necesitamos tener ese liderazgo, esa secretaría que va a tener 2 frentes: promoción turística y entretenimiento, y planificación, control y competitividad del turismo. Esta secretaría va a ser muy importante porque va a articular todas las dependencias para generar un turismo de valor en nuestra ciudad, un turismo que genera impacto económico y al mismo tiempo un turismo que cuida a nuestros ciudadanos, a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Bueno, ahí tenemos ese movimiento estratégico para fortalecer y regular el sector turístico de Medellín. Entonces, el Consejo de la Ciudad dio luz verde a la creación de la Secretaría de Turismo del distrito. Una votación de 18 a favor y tan solo 3 en contra. Ahora, esta nueva secretaría busca abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que el turismo presenta para la ciudad en un momento en el que la dinámica económica y de orden pública sin duda lo ameritan. La decisión obviamente no estuvo exenta de sorpresa, porque además de los votos en contra, que eran esperados por parte de los opositores, también se sumó el voto negativo de Luis Guillermo Vélez, del Centro Democrático. Sin embargo, el alcalde Federico Gutiérrez pues celebra la aprobación a pesar de esos votos, destacando en redes sociales el nacimiento de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín como el responsable de la planificación y control de un sector en crecimiento. Escuchemos al respecto también a Carlos Calle, de la Personería de Medellín, que también se expresa sobre esta nueva decisión. Desde la Personería de Medellín celebramos lo que pasó hoy en el Consejo Distrital de la ciudad, en donde se modificó la Secretaría de Turismo. Celebramos esta modificación porque después de una serie de alertas donde le hablábamos a la ciudad de la necesidad de crear una secretaría robusta con capacidad operativa para solucionar los problemas de seguridad turística, hoy vemos una solución por parte de la ciudad. Así que nos unimos en reconocer que en buena hora llega esta secretaría, pero también es un llamado a trabajar en conjunto para que todas estas situaciones de seguridad que se han presentado en la ciudad se puedan ver reflejadas en acciones organizadas y proyectadas desde esta secretaría que hoy se crea. Así que nuevamente celebramos esta decisión y desde la Personería nos unimos para trabajar en conjunto por el turismo responsable y libre de delitos. Sin embargo, no todo el mundo ve con buenos ojos esta iniciativa. Algunos centros de pensamiento han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de una mayor intervención estatal en el mercado turístico, advirtiendo también sobre el riesgo de inflación burocrática, distorsiones en el mercado con la aprobación del Consejo, porque ya quedará en manos del alcalde Federico Gutiérrez la sanción final del proyecto. Así que se marcará el inicio de una nueva era para el turismo en Medellín, con la esperanza de que esta secretaría traiga beneficios duraderos tanto para los visitantes como para los habitantes de la ciudad. Y Juan, antes de irnos con su análisis, miremos también qué ha expresado sobre esta reforma administrativa, que obviamente pues no es lo único, porque vamos a tener cambio, por ejemplo, en la gerencia del centro, donde pasará a ser ahora gerencia del centro y territorios estratégicos. Vamos a ver qué dice también quién fue el primer gerente del centro en el año 2004, Jorge Melguizo, sobre toda esta reestructuración que se está realizando en el municipio. Pues bien, aquí lo tenemos en pantalla. La gerencia del centro de Medellín debería seguir siendo solo gerencia del centro y no, como se pretende, gerencia del centro y de otros territorios estratégicos. Caben todos. Sumarle otras zonas le quitará fuerza al necesario y urgente trabajo del centro. Y así, Juan y televidentes, también está otro cambio. Permítame lo leo. Cambio de nombre de la Secretaría de la No Violencia a Secretaría de Paz y Derechos Humanos, a la que llega la Subsecretaría de Derechos Humanos, que antes estaba en Inclusión Social. Yo sé que esto puede ser un poco enredado. Cambia de nombre también la Secretaría de Inclusión y Familia, y la unidad administrativa de Buen Comienzo ya no va a tener que ver nada en la injerencia sobre el control y prevención del embarazo adolescente, que ahora estará a cargo solamente de la Secretaría de Salud, y Buen Comienzo destinado específicamente a atención de la primera infancia. Juan, pues ahora sí, con este panorama completo que le presentamos a nuestra audiencia, el análisis sobre cómo está cambiando la estructura administrativa a pocos meses de posesionado el nuevo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Bueno, ese cambio estructural no es tan fuerte como lo hacía Aníbal, que montaba secretarías ahí para algunas personas que de sus afectos. A mí me parece, aunque no estoy de acuerdo, les soy sincero, yo no creo que una secretaría de turismo vaya a crear seguridad sobre el visitante, o vaya a crear seguridad sobre los niños, niñas, adolescentes y mujeres que hay aquí, cuyas proporciones de violencia
en contra de ellos, pues un norteamericano, un marroquí o un venezolano, qué sé yo, eso no lo va a solucionar. Debimos haber seguido avanzando en una fuerte y poderosa subsecretaría dentro del desarrollo económico, pero bueno, así no fuimos. Pero le voy a decir una cosa, Caterine y televidentes. Los hoteleros, los propietarios de hoteles no saben hoy que no deben dejar entrar niños, niñas ni adolescentes a los hoteles, o necesitamos una secretaría para que ellos lo sepan. En segundo lugar, la seguridad de todos los que visitan Medellín en este caso, y la seguridad de los que participan en el movimiento del turismo, ¿pasa por una Secretaría de Turismo o pasa por la Secretaría de Seguridad? Es que no es cambiando los nombres o inventando los nombres para creer que las cosas cambian. Tenemos un problema hace mucho tiempo en Colombia. Creemos que cambiando los nombres vamos a cambiar el problema. Yo discrepo de la creación de una Secretaría de Turismo. Eso no va a resolver los problemas del turismo violento, drogo y de prostitución que tenemos. Ese es mi pensamiento. Estás viendo Colombia Opina, un punto de encuentro para las ideas y la reflexión. Ya regresamos. Internacionales. Gracias por continuar con nosotros a esta hora a través de la señal de Cosmovisión, y este es su espacio de análisis, opinión e información, Colombia Opina. Hay una gran controversia global por el llamado del Papa Francisco a la paz en Ucrania que ha despertado fuertes reacciones. El Papa ha generado una ola de controversia con sus recientes comentarios sobre la guerra en Ucrania, diciendo que deberían tener el valor de elevar la bandera blanca para poner fin al conflicto con Rusia. Estas declaraciones, realizadas durante una entrevista con una emisora suiza, pues han provocado indignación, por decirlo menos, entre varios líderes y comunidades, no solamente ucranianas, sino de otras latitudes, porque están quienes están molestos buscando la defensa de la soberanía, diciendo que la rendición no es una opción viable. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania ha respondido enfáticamente afirmando que la bandera de Ucrania es amarilla y azul, y bajo esos colores es que el país va a hacer prevalecer sus derechos. Líderes religiosos y políticos han expresado su desacuerdo con la sugerencia del Papa, enfatizando la resistencia de Ucrania ante la agresión y la importancia de no equiparar al agresor con la víctima en el contexto de negociaciones. Pues bueno, la Santa Sede, a través de la oficina de prensa, Matteo Bruni, ha tratado de apaciguar las aguas, aclarar las palabras, diciendo que eso era el contexto de un cese de hostilidades, en fin. Bueno, pues ahí está, el Papa no ha puesto la violencia en cabeza del victimario, sino la violencia como un ente. Y aquí está el debate sobre el papel de la diplomacia y la negociación en conflictos armados, Juan. Así es, Caterine, por eso hemos invitado hoy al doctor Olmer Muñoz, profesor de la UPB, especialista en relaciones internacionales y profesor de la maestría en altos estudios políticos de la UPB. Profe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Caterine, y a usted, doctor Juan Fernando, y a todos los televidentes que nos ven a través del canal. Doctor Muñoz, algunos piensan, o yo me incluyo ahí, que el Papa cuando habla tiene una desventaja el resto de los mortales, y es que él habla como jefe de Estado y habla como pastor superior del catolicismo mundial. Entonces ahí uno no sabe cómo está hablando el Papa, porque el Papa aprovecha ponerse en posiciones muy de amistad con los dictadores de izquierda en el mundo, pero entonces dice, no, es que él habló como pastor. Entonces, ¿cuándo es que habla como jefe de Estado este señor? Bueno, técnicamente el Papa en todo momento, no solamente como pastor, sino que también es jefe de Estado. Él reúne las dos condiciones ante el ámbito internacional. Tiene dos particularidades también, Juan Fernando. Por un lado,
la Santa Sede en Naciones Unidas es un Estado observador y por lo tanto ustedes ven que nunca participa de ningún tipo de votación en las Naciones Unidas. Y en segundo lugar, el Estado de la Ciudad del Vaticano ha tomado una decisión hace muchos años, incluso después del Pacto de Letrán, sobre todo de ser un Estado neutral y declararse como un Estado neutralizado ante cualquier tipo de conflicto armado, que eso implica mantenerse al margen de cualquier participación, no solamente desde el punto de vista armada, sino que lo que ofrece son los buenos oficios para lograr que haya una paz a nivel global o a nivel regional. En ese sentido, el Papa, creo yo, que lo que está tratando de indicar, obviamente las palabras de él son bastante conmovedoras, sobre todo en la entrevista, en el sentido de que le está diciendo a Ucrania que prácticamente todo está ya perdido y que es mejor rendirse. Creo que en estas circunstancias, pues obviamente los medios de comunicación se van a preguntar que cuál es el sentido de que le diga a los ucranianos que bajen la bandera. Sobre todo cuando existen dos razones por las cuales Ucrania está en estas circunstancias. Por un lado, la invasión a la península de Crimea y el referéndum que hicieron anexando la península de Crimea nuevamente de manera ilícita. Y segundo, que comete otro ilícito el Estado de la Federación de Rusia y es un acto de agresión y por supuesto una invasión y además un acto de guerra. Esto supone, dentro del marco de la Carta de Naciones Unidas, que Ucrania está bajo todo el legítimo derecho a la legítima defensa y por lo tanto hay que contemplarlo de esa manera en el ámbito internacional. Yo entiendo muy bien, pues siendo católico y escuchando mucho al Papa, que su intención es que ojalá no hubiese ninguna guerra en el mundo. Pero eso implica exigirle a ambas partes que cesen el tipo de hostilidades y por supuesto que cese de alguna manera el acto ilícito o internacionalmente ilícito cometido por Rusia, que es una agresión y una invasión a territorio no nacional. Entonces yo creo que esa es la circunstancia en la cual en el ámbito del derecho internacional, en el ámbito de las relaciones internacionales, el Papa ofrece sus buenos oficios, no va a intervenir a favor de, no debería intervenir en favor de ninguna de las partes, sin embargo está llamando a que Ucrania presente la bandera blanca. Yo creo que lo que esto, más allá de la molestia incluso que para el mismo presidente Zelensky y su ministro de Relaciones Exteriores genera, es que la misma población ucraniana también probablemente va a decirle al Papa que cuando estuvieron los polacos bajo la invasión de los nazis, pues también hubo una reacción por parte de la población frente a eso. Entonces yo creo que en estos momentos entendible que se llame a la paz, pero aquí hay una de las partes muy fuerte que es la Federación de Rusia, que no ha querido ceder ni un ápice en ningún tipo de negociación. El Papa en la entrevista habla de que hay muchas potencias que quieren ser mediadores. Pero el problema no es ese, el problema es que tenemos muchos mediadores. De hecho, el Papa tiene varios cardenales haciendo su trabajo diplomático y esa es su función. La pregunta es, en 2 años de guerra, ¿qué tanto han funcionado la diplomacia en estos estados? El punto difícil, por supuesto, de fondo es la crisis humanitaria, las muertes de personas, pero creo que tengo que decirlo desde el punto de vista del derecho internacional, los estados también defienden sus intereses y creo que el pueblo ucraniano que ha sido bastante diezmado y casi humillado por la Federación de Rusia, ha tomado la decisión también de defender su soberanía. Esto ha generado que, por ejemplo, un estado que nunca se pensó que iba a intervenir en estos asuntos como Finlandia y Suecia y también Austria, que seguramente lo dirá en algún momento, pero los 2 últimos estados que alcanzaron a llegar a la OTAN, el primero de ellos, Finlandia, que fue invadido por los rusos durante 100 años, pues hoy hace parte de la OTAN y eso implica que hacia el norte Rusia tiene muy pocas posibilidades de hacer sus movimientos estratégicos. Así funcionan las relaciones internacionales y el poder internacional. Yo le entiendo a usted que usted está y representa en este momento a la Universidad Pontificia Bolivariana, quien es una muy buena institución universitaria, muy buena universidad, y es católica sin duda, pero aquí estamos viendo un papa
apoyando al carnicero ruso, quien fue el victimario sobre la víctima que es Ucrania. Pero en las relaciones internacionales, viendo un papa como estos, que no vota en la ONU, que es neutro, el Estado es neutro, pero él no. Eso causa muchas asperezas, tanto que el obispo ucraniano ha sostenido que el Papa está equivocado y que está poniendo en igualdad de condiciones a la víctima con el victimario, que es Rusia. A ver, profesor, el Papa también se metió en Venezuela para ayudarle a Maduro a sostenerse y ha estado siempre en esas líneas. Hoy por hoy tenemos 2 años de muerte y de una invasión por parte de Rusia, y el Papa está diciendo, no, usted ya está perdido, Ucrania. Siéntese a negociar esto porque usted ya perdió. No ha ido ni una sola vez a abrigar a todos los que han padecido la muerte y la insolidaridad del Estado Vaticano. Ni una sola vez a Ucrania. Y siempre le ha mantenido la caña, y discúlpeme la palabra caña, a Putin con el silencio. A ver, entonces expliquemos esto, porque verdaderamente no estamos en igualdad de condiciones ante un papa que debe ser neutro y siempre toma posiciones en favor de las dictaduras socialistas en el mundo. Bueno, pues una cosa para aclarar, Juan Fernando, pues de todas maneras, aunque yo hago parte de la Universidad Pontificia Bolivariana, no soy el vocero de la universidad, porque eso le corresponde pues al rector o al canciller, al arzobispo Monseñor Ricardo. Yo solamente como profesor de esta universidad y como analista de este asunto internacional doy mi opinión pues muy humildemente y sabiendo que como yo se lo he expresado en los medios, soy confeso católico y eso no tiene ningún problema. Lo que yo creo es que a veces hay cosas muy difíciles para uno analizarlos desde el punto de vista en el que está el Papa Francisco en este momento. Vuelvo e insisto, su intención, siendo un Estado neutral, es ofrecer los buenos oficios, y para eso hay varios cardenales que están tratando de mediar, sobre todo en este caso. El cardenal Parolin es uno de ellos que está haciendo sus buenos oficios, y el diálogo con la Iglesia rusa pues también se ha tratado de hacer. La diferencia en qué radica. Piensen ustedes que el patriarca ruso ortodoxo nunca se refiere de manera contraria a el mismo gobierno ruso. De hecho, pues no es que justifique la guerra, pero nunca se pronuncia en contra del gobierno. Eso es un matiz para que ustedes vean una diferencia. El Papa Francisco lo hace de manera global, está inserto dentro de un deseo de que haya paz mundial, pero las circunstancias reales en las cuales funciona a veces dramáticamente la vida es precisamente estas en las que nos encontramos. Una guerra de 2 años, donde la OTAN ha tratado de llevar hasta el máximo la negociación con el gobierno de Rusia para que cese la acción armada contra Ucrania. Estamos hablando de 2 años donde ha habido pérdidas de civiles de ambos lados, pero insisto con algo, aquí ha habido o hay un hecho ilícito internacional. El hecho ilícito internacional por parte de la Federación de Rusia es la invasión y la agresión. En ese sentido, pues pienso yo, pero obviamente no quiere decir que esto tenga que ser pues ni el pensamiento de la Iglesia, ni más faltaba. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, los intereses de los estados, es decir, por uno muy loable que tenga la intención de la paz en el mundo, que todos la tenemos, yo también. No quiero que en mi país haya conflicto, no quiero que en Ucrania haya conflicto, no quiero que en Afganistán haya conflicto, no quiero que en Benín haya conflicto, no quiero que en Haití haya conflicto, y sin embargo tenemos focos de tensiones muy tremendas. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. En estos momentos en Benín, que hay un golpe de Estado hace más de 2 meses, poca comunidad internacional se ha pronunciado frente a esto. O ante el desastre que está viviendo Haití, donde hay mucha cooperación internacional, pero hay muy poco orden institucional, muy pocas instituciones se refieren a eso. Mi conclusión es con respecto a lo que dice el Papa lo siguiente.
Por un lado, es el llamado de él a los buenos oficios, que es lo que debe hacer como pastor de la iglesia, y me parece que está dentro de sus cauces. Dos, recordemos que también cuando él se impuso su nombre de Francisco para ser papa, pues asumía también el rol de Francisco como mensajero de la paz. Tercero, a veces uno choca dentro del ámbito de la paz mundial con los intereses de otros estados que muy pocas veces le van a interesar lo mismo que a usted, Juan Fernando, o a mí. Entonces, aquí creo que si nos atenemos a hechos evidentes, hay un hecho internacionalmente ilícito en el derecho internacional, que es la agresión, que está contemplada en la Carta de Naciones Unidas y que justifica, mientras exista o persista ese hecho, que el Estado agredido pueda hacer uso de la legítima defensa dentro de los marcos del derecho en la guerra o llamado derecho internacional humanitario. Profesor Olmer Muñoz, le agradecemos muchísimo habernos acompañado hoy en Colombia Opina desde el canal Cosmovisión. Le enviamos un abrazo gigante. Buena semana. Muchas gracias a ustedes, a Caterina, a Juan Fernando y a todos los televidentes. Gracias. Gracias, señor. La región. Y en un nuevo episodio que profundiza la crisis de seguridad, hay un nuevo ataque que ha sacudido los cimientos del barrio Belén, dejando tras de sí un rastro de sangre y preguntas sin respuestas. El suceso, ocurrido en la intersección de la calle 21 con carrera 81, ha cobrado la vida de un hombre y ha dejado a 2 mujeres gravemente heridas, marcando otro capítulo sombrío en la lucha contra el crimen organizado en la ciudad de Medellín. Esto fue perpetrado en las últimas horas de la tarde del domingo e involucró a varios hombres armados que iban en una motocicleta y quienes abrieron fuego contra las víctimas mientras éstas se encontraban dentro de un vehículo Chevrolet Sail. La violencia de la emboscada fue tal que el hombre, presuntamente identificado como Juan José Serra, alias Cosco, perdió la vida en el acto debido a las heridas mortales recibidas en la cabeza, y sus acompañantes, que iban también en el vehículo, 2 jóvenes cuyas identidades se mantienen en reserva, sufrieron heridas de bala, una de ellas en la mano derecha y en el muslo izquierdo, evidenciando la brutalidad y la falta de escrúpulos de los atacantes. Las víctimas fueron rápidamente trasladadas a un centro asistencial cercano, donde actualmente luchan por su vida. Y bueno, frente a este hecho hay que decir que también se ha pronunciado el secretario de Seguridad de la ciudad de Medellín. Al respecto ha explicado también la situación desde su cuenta de Twitter, de ex más bien, Manuel Villa Mejía. Quiero desmentir la información difundida sobre un supuesto triple homicidio en Belén. La persona que fallece era Juan José, y además asegura obviamente que fueron 2 mujeres las que resultaron lesionadas, que una de ellas se encuentra estable y la otra siendo atendida. La persona, repetimos, que fallece era Juan José Serna Herrera, conocida como alias Coscu, presuntamente integrante del grupo delincuencial El Mesa, con injerencia delictiva en el oriente antioqueño, donde residía y se suponía estaba pagando condena de casa por cárcel. Pues bueno, Juan, no es el único prisionero que se encuentra en este momento andando en libertad por ahí, incumpliendo con la pena. No sabemos para qué sirven los brazaletes, no sabemos cómo son los controles que adelanta el IPEC. Lo que sabemos es que todos los días estamos contándoles una noticia donde se intensifican los enfrentamientos entre el alias, de la organización que tenía injerencia, que llevaban, bueno, X años al frente de una organización y un negocio criminal, pero esto no es la garantía de que vaya a haber tregua. Es cierto, aquí la situación de el planteamiento sobre la seguridad, sobre la justicia y la aplicación de la pena es muy precaria, demasiado precaria. Nosotros tenemos personajes que deberían estar encarcelados y están rumbeando. Uno que debe estar en la casa y está por fuera con 2 mujeres. Y hay una equivocación a mi manera de entender el sonido de la seguridad con el secretario de seguridad, con Villa, que no son 3, no, bueno, es 1 pues, pero un muerto, hombre, es que
que no son 3, esa no es la discusión. La discusión no es que sean 3, estamos hablando de una persona que está muerta por sicarios, que debía estar en Río Negro, guardado en su casa, y estamos discutiendo que no son 3 sino 1. Esa no puede ser la discusión de un secretario de seguridad. La discusión con el secretario de seguridad para la gente de Medellín es darle la tranquilidad que hay un planteamiento serio sobre la seguridad de los medellinenses y no un número, no son 3 sino 1. No, tener claridad para que la gente esté con la seguridad de que el secretario, la alcaldía, sí tienen el portento intelectual y de planeación con la fiscalía, con la policía, de que esto va a caminar bien. Y nosotros seguimos con más noticias de lo que pasa en nuestra región. En un desarrollo judicial que ha capturado la atención de la opinión pública en Colombia, la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad a Luis Alfredo Ramos Botero, exgobernador de Antioquia. Una decisión fundamentada en el comportamiento ejemplar que ha tenido durante su tiempo en reclusión. Ramos, quien cumplía una condena de casi 8 años de prisión, hay que decir que además de mantener una conducta ejemplar en este momento, pues también la Corte ha destacado que en este momento es una persona que es referente acerca de su colaboración, de buena conducta como factores determinantes para poder proceder con su liberación condicional, aunque está bien acompañada también de estrictas condiciones, incluida el pago de una caución prendaria y la firma de un acta de compromiso. Un giro que se da después de que en diciembre del año pasado la Corte le negara la libertad condicional a Ramos por no cumplir supuestamente con todos los requisitos legales necesarios. Sin embargo, para enero del 2024, el exgobernador ya había superado las 3/5 partes de su condena, cumpliendo con uno de los criterios claves para poder reconsiderar su situación. Y además también se reconoció el tiempo redimido por trabajo y estudio durante su reclusión. Juan, ¿cómo llega esta noticia para que efectivamente pues hoy el exgobernador se encuentre nuevamente a puertas de reencontrarse con su familia, con su círculo más allegado y volver a gozar luego de la vida del segundo bien más preciado que tenemos los seres humanos, que es la libertad? Yo le voy a decir una cosa de arranque, y en esto es mi opinión y no comprometo la línea editorial del programa, pero yo no he conocido un proceso más injusto contra una persona en política que este, de verdad. Y en buena hora, la Corte Suprema le da la salida a un hombre que ha dado mucho por el país y por el departamento y por la ciudad. Fue presidente del Senado, fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia. No tengo duda que cuando él se lanza a la presidencia de la República, metió la mano, hubo manos políticas y judiciales para frenarlo, como se está viendo hoy por hoy. Pero quienes conocemos a Luis Alfredo Ramos, sabemos del ser humano que es él, su inteligencia, su capacidad y su señorío que tiene. A mí me parece que la Corte ha hecho justicia con él, en este caso. Compartámosle a nuestros televidentes también otras opiniones que han transcurrido por las redes sociales, porque la suya no es la única, celebrando en este espacio de opinión, análisis e información la llegada nuevamente a la libertad del doctor Luis Alfredo Ramos, sin duda uno de los gobernadores, si no el mejor, que ha tenido el departamento de Antioquia, un hombre de gran gestión. También se pronunció el senador Germán Blanco. Luis Alfredo Ramos Botero, celebro la libertad de un gran señor por el que profeso reconocimiento y gratitud en nombre de muchos antioqueños. Bueno, así entonces, bienvenido a la libertad, y a buena hora Luis Alfredo Ramos podrá reencontrarse con su familia.
Bueno, y a esta hora, Juan Fernando y televidentes, tenemos noticias para comentarles acerca de lo que está ocurriendo con los niños en Antioquia. Varios hechos que nos generan preocupación, horror y que también hacen un llamado a la reflexión de la ciudadanía. Por un lado, tenemos el duelo tras dos incidentes separados, aunque trágicos, en Bello. La tristeza envuelve a sus habitantes porque una niña de apenas 2 años perdió la vida al caer desde un piso 24 en un edificio residencial en el municipio de Bello, cerca al Central Park. Según las informaciones preliminares, la menor se encontraba bajo el cuidado de una niñera, quien en el momento de un descuido no se percató que la niña se había acercado peligrosamente a una ventana abierta, resultando en la fatal caída. Otro hecho es el que ocurrió en San Antonio de Prado. Un niño cae desde una altura aún no determinada en un edificio residencial y pues bueno, todavía bajo investigación, no se ha podido establecer, pero hay preocupación obviamente por lo que ocurre con los niños. Y aquí estamos también observando las imágenes del otro hecho que fue ocurrido en el centro comercial Premium Plaza. Allí un niño sufre un accidente en las escaleras eléctricas. Rápidamente los equipos de seguridad y asistencia del centro comercial actuaron conforme a los protocolos establecidos y el menor pues se encuentra en este momento recuperándose de las heridas luego de quedar atrapado por una de sus extremidades en las escaleras eléctricas del establecimiento, que hay que decirlo, corrió rápidamente a su auxilio. Pero bueno, Juan, digamos una fractura se puede salvar y obviamente desafortunado, pero es un incidente menor frente a los otros dos hechos que estábamos comentando, donde niños pierden la vida. Y cada vez tenemos más construcciones en altura. Cada vez requerimos de más ojos para proteger a nuestros niños y niñas. Los niños, les quiero contar, que sufren el mayor número de accidentes es dentro de la casa. Las quemaduras, la olla que se volteó, la caída y estas consecuencias fatales como las que acabamos de narrar, pues ocurren lamentablemente en el seno del hogar. Por eso el llamado al cuidado, la reflexión, a no parpadear cuando estemos cuidando a nuestros hijos, Juan. Sin duda, no hay que parpadear, porque entre otras cosas, discutir aquí el tema de responsabilidades de padres es imposible en el dolor que pueden estar los padres de familia frente a lo que ha venido sucediendo. Pero no hay que parpadear. Bien lo ha dicho usted y planteado ese escenario, Caterine, es tan doloroso eso como ningún otro dolor puede tener un padre de familia, la muerte de un hijo. Eso es fatal, eso es fatal. Gracias. Y a partir de este momento vamos a invitar a nuestros televidentes a que nos acompañen a una breve pausa a través de la señal de Cosmovisión. En instantes estaremos con ustedes desarrollando estas y otras noticias que hemos preparado en el día de hoy para que usted quede bien informado a través del meridiano político de Antioquia, Colombia Opina. Estás viendo Colombia Opina, un punto de encuentro para las ideas y la reflexión. Ya regresamos. Estás ingresando a Colombia Opina, un foro donde todas las orillas son escuchadas. Y nosotros seguimos con más noticias a través de la señal de Cosmovisión, este es su espacio Colombia Opina. La pasión por el fútbol se tornó en violencia este fin de semana en la capital antioqueña cuando se dio una pelea entre hinchas del Atlético Nacional y terminaron a pedradas, dejando al menos un herido. Un incidente que ocurrió en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot tras un partido contra Deportivo Bucaramanga. En un contexto de creciente descontento por la situación deportiva del equipo local, el desencadenante de la violencia fue una manifestación de un grupo de aficionados que expresaban su frustración por los recientes malos resultados del Atlético Nacional. Un club histórico del fútbol colombiano que atraviesa una crisis deportiva. Y la protesta escaló rápidamente a un enfrentamiento físico con cientos de seguidores lanzando piedras, objetos contundentes unos contra otros. Una clara muestra de esa tensión que vive el entorno del equipo. Pero además, Juan, no entiendo
porque yo, hincha de un equipo, voy a agredir a otros hinchas del equipo? Explíqueme eso, porque vamos a acabar con las familias que pueden ir al fútbol y que independientemente del resultado pueden encontrar un espectáculo de entretenimiento. Esto pues nos pone nuevamente a pensar sobre la violencia en el fútbol, el comportamiento de los seguidores, y que a Nacional le vaya mal, listo, pues castíguenlo, no yendo al estadio, no prendan el televisor, quítense la camiseta y pare de contar, pero hablemos acerca no de la mala racha, sino de este pésimo comportamiento de los hinchas. No, esto es volver otra vez a lo del año pasado, acabando con la tranquilidad de los padres de familia y los menores de edad que van, acabando con el estadio, acabando con la seguridad del estadio. Uno ve esa impotencia ahí de los policías y hasta del ESMAD. Entonces, eso tiene que parar, porque aquí hay una cosa. Estoy de acuerdo con Caterine cuando dice, pues, tiene problemas para entender lo que está pasando, no vaya al estadio. Eso es lo que estamos haciendo muchos que vamos y nos gusta el fútbol, pero no estamos yendo al estadio. ¿Por qué? Porque no queremos esto que está sucediendo, y no queremos esa administración que está acabando con el Nacional, pues entonces no vamos, punto. Pero no irse un domingo a acabar con el estadio, con la tranquilidad, con la seguridad, hombre, eso no hay derecho. Planteado ese escenario, hay que invitar a los que están haciendo eso, quédense en sus casas, no vayan al estadio, para que los demás que van en familia puedan ir a seguir sufriendo, pero sin problemas. Sufrir en silencio el fútbol del Atlético Nacional. Y a propósito de hechos violentos que no entendemos, la manifestación del 8 de marzo en la ciudad de Medellín es un reflejo de la preocupación que existe frente a la violencia de género en Colombia, un problema que, lejos de disminuir, pues parece escalar con cada estadística nueva que se reporta. La movilización de más de 5.000 mujeres en la capital antioqueña exigiendo justicia y la protección de sus derechos el pasado viernes, pues subraya que sí, hay que eliminar la violencia sistémica contra las mujeres, pero el impacto de estas manifestaciones se ve matizado por los actos de vandalismo contra la infraestructura pública, específicamente las estaciones del Metro Plus, donde se reportaron daños y destrozos. Una situación que conduce a un debate sobre las formas de protesta, sobre los métodos para hacer las demandas de grupos que dicen sentirse vulnerados. Por un lado, la destrucción de la propiedad pública durante las protestas es una expresión de la frustración, pero no es válida. Eso no lo hace válido, aunque tengamos razones para quejarnos, aunque el sistema no responda. La violencia contra las mujeres, sí, está arraigada en las estructuras sociales, pero me pregunto, ¿la vamos a desarraigar entonces con esta respuesta violenta y visible? Es crucial que reflexionemos sobre las consecuencias de estos actos de vandalismo, no solamente en términos del costo económico para la ciudad, para sus habitantes, sino también en la percepción pública de la lucha feminista. La destrucción de bienes desvía la atención de cuál es la demanda que están haciendo en la protesta. Y además hace que condenemos la violencia de estas manifestaciones en lugar de enfocarnos en ver cuáles son los derechos que debemos reivindicar. Y alimenta ciclos de violencia que terminan perjudicando a las mismas comunidades que buscan protegerse, Juan Fernando. No, esos extremos del feminismo están complicándole la situación a las mujeres. Hombre, parece que no entendieran. Dicen que hay derechos por recuperar o por obtener, pero eso así, acabando la ciudad, no va a poder ser. Y hablan de discriminación. Pero ¿cómo es esto? Entonces ustedes pueden acabar la ciudad, damas, si a ustedes se les puede llamar damas, que han dañado los bienes públicos y privados de la ciudad cada 8 de marzo, porque ya llevamos 2 8 de marzo en que ustedes están acabando buena parte de la ciudad. Entonces, hombre, discriminación, bueno, sean tratadas por el SMAT, la policía,
como debe ser, iguales hombres y mujeres. Pero aquí, una mujer que está acabando con los bienes de la ciudad, la acoge un policía, como debe detenerla no, es que como soy mujer, no. Aquí hay que ser sensatos en esto. Ustedes están acabando la ciudad, entonces asuman la responsabilidad cuando se les detenga de la manera en que la policía y el ESMAD lo debe hacer. Aquí está el pronunciamiento del alcalde Federico Gutiérrez a propósito de estos hechos violentos que protagonizaron las mujeres durante el día de la marcha. Esto no tiene nada que ver con reivindicación de derechos de las mujeres. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de las mujeres no se sienten representadas en quienes cometen estos actos vandálicos. Deben pagar por los destrozos. He pedido a la Policía Colombia que intervenga e identifique a las personas responsables de los daños a las estaciones del sistema de transporte de Medellín, y de hecho ya tenemos un cartel con las mujeres más buscadas respecto a este tipo de protestas, un contexto en el que la pregunta sobre si es necesario recurrir a la destrucción como medio de protesta, pues obviamente sabemos que no, porque aunque sea imperativo alzar la voz, no obsta que usted tenga que destruir la ciudad. Hasta aquí llegamos nosotros en nuestra emisión del día de hoy. Gracias a ustedes por su sintonía y recuerden mañana nuevamente una cita a las 12:30 aquí en Colombia Opina por Cosmovisión.